Una nueva descoordinación quedó al descubierto al interior del equipo de gobierno luego que el viceministro Claudio Alvarado asegurara desconocer el requerimiento presentado por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional para impugnar la norma que obliga a reconectar gratuitamente servicios básicos en zonas afectadas por catástrofe. Un impasse que se suma a otros registrados en las últimas semanas y que tienen en algunos episodios como protagonistas al ministro Quirós y al ministro Alvarado. Queremos analizar el actual escenario político. Para eso estamos con Marco Moreno, decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad Central. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Valentina. Buenos días. Quería partir por lo que mencionábamos en la presentación. Este episodio de descoordinación, un ministro Alvarado diciendo que él no sabía de este requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la reposición de servicios básicos. ¿Cuánto opaca ese no sabía a la agenda que el gobierno está tratando de impulsar? Una agenda de seguridad, una agenda donde ya se aprobó la mega reforma, faltan unos pasos, pero está aprobada. Sí, vuelvo a instalar, Valentina, lo que el presidente dijo hace una semana atrás cuando hizo esta cadena de televisión para anunciar el éxito de la reforma. Vuelve a instalar lo que él mismo llamó este ruido, ¿no es cierto?, que rodea normalmente a la gestión del gobierno, este ruido político que normalmente es un ruido amigo, o sea, es un ruido propio que se genera dentro, en este caso dentro del equipo de gobierno o del oficialismo cuando ponen otra agenda por sobre lo que el gobierno está tramitando. Porque de alguna manera lo que estamos viendo aquí no es solamente un problema comunicacional. O sea, si el problema es que alguien nos llama a un ministro para informarle de una decisión, creo yo que es más profundo que eso y tiene que ver con un diseño de arquitectura de toma de decisiones. Porque todos nos preguntamos, bueno, si el ministro del Interior, no es cualquier ministro, si el ministro del Interior, ¿no es cierto?, que además es vocero de gobierno, que tiene que comunicar, no se entera, ¿no es cierto?, que el presidente firmó el veto, porque no lo firmó solo el ministro de Hacienda, el presidente, el ministro de Hacienda, el ministro de Granch, la ministra Rincón, firmaron este veto, ¿no es cierto? Si él no se entera, algo está ocurriendo en la manera en que se toman las decisiones. Por eso que entonces yo creo que hay un problema más bien de diseño, de arquitectura decisional y no solo un tema comunicacional. Si los problemas solo se reducen o solo se pueden reducir, ¿no es cierto?, a que alguien nos llama por teléfono, uno diría, bueno, tiene que ver con las personas, pero aquí es algo más profundo, ¿no es cierto?, tiene que ver con esta suerte de silos que parece que hay en la moneda en donde no hay comunicaciones, ¿no es cierto?, entre estos distintos silos que están instalados. Como que hay diferentes grupos, no hay una jerarquía. O sea, aquí uno esperaría que el ministro del Interior sea el jefe de gabinete, ¿no? Y que por él pasen los demás ministros. Eso no se estaría dando. No, y es especialmente relevante porque cuando se hizo el cambio, se separó el Ministerio del Interior, se separó de Seguridad, claro, se le entregaron nuevas atribuciones al ministro del Interior, ¿no es cierto?, que tienen que ver con lo que tú dices, un rol de jefatura del gabinete, ¿no? Además, no estamos hablando tampoco de cualquier ministro, sino que es el principal ministro que hace la articulación política. O sea, lo que resulte o no resulte le va a rebotar a Alvarado. ¿Qué pasa entonces si la tramitación, por ejemplo, de lo que viene adelante de la COT, de la Agenda contra el Crimen Organizado y la Seguridad, no se lleva bien? No se tramita adecuadamente, ¿no es cierto?, porque esto generó todo un ruido que hace que la oposición entonces vuelva a tener una posición más dura respecto a la tramitación del proyecto de ley. Entonces, todo le recae finalmente al ministro encargado de las relaciones políticas, porque Hacienda tiene que ver con lo sectorial, ¿no es cierto?, pero y la SECPRES, el ministro García Ruminot está a cargo de la tramitación legislativa, pero la gestión política recae en el ministro Alvarado. Por eso que yo creo que cuando él dice, bueno, espero que los ministros tengan mi teléfono, el problema no es un problema solamente de tener el teléfono, sino que, como te digo, de la arquitectura de cómo la pregunta es cómo se están tomando las decisiones en la moneda. Esa es la pregunta que queda instalada. Revela una tensión entre Quirós y Alvarado. ¿Y por qué pongo al ministro de Hacienda? Porque acá lo que hemos sabido, gracias a los reportes de prensa, es que frente a este requerimiento ante el Tribunal Constitucional había dos miradas, o frente a este artículo de reposición de servicios. Alvarado era de la idea de un veto, redactando mejor este artículo, sobre todo por los efectos políticos que podía tener un requerimiento ante el TC. Y el que era partidario de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional era Quirós, y finalmente eso se hizo. Sí, porque, como te digo, probablemente lo que está ocurriendo cuando yo te decía
esta suerte de gobierno en silos, ¿no es cierto?, que se toman, distintos silos están tomando decisiones, no se conectan entre sí, más que las diferencias personales entre los ministros, ¿no?, que pueden existir, pero finalmente las formas se mantienen, el contacto existe. Yo creo que es la manera en que se toman las decisiones. Comentaba contigo que en el gobierno del presidente Gabriel Boric, también muy al inicio de su mandato, se hablaba de estos círculos concéntricos que instaló el exministro Giorgio Jackson, ¿no es cierto?, que de alguna manera eran los que permitían, ¿no es cierto?, que ciertas decisiones pasaran de un lugar a otro. Aquí estamos viendo algo parecido, ¿no? De lo mismo se quejaba la ex ministra Mara Sedini en una entrevista que da, ¿no es cierto?, en un medio, cuando dice que ella no se enteraba de las decisiones que se tomaban respecto de cuestiones que tenían que ver con su cartera. Entonces, por eso te decía, lo que estamos viendo es un problema de arquitectura, de cómo se toman las decisiones, más que un problema puramente comunicacional. ¿Y acá qué debería pasar? ¿Cómo se debería ordenar esto, en esta arquitectura? ¿Quién es el llamado a ordenar para que no sigan ocurriendo estos episodios? Porque no es la primera vez, además, que vemos visiones encontradas, por ejemplo, entre Quirós y Alvarado. Claro, la pregunta es quién integra políticamente las decisiones, ¿no? Normalmente en la literatura especializada, ¿no es cierto?, se habla de que existe una figura que se llama el centro de gobierno. No es solamente el espacio físico donde está el presidente, sino que cómo se toman las decisiones. Y en ese sentido, el presidente de la República tiene un rol muy importante, ¿no es cierto?, en este proceso, ¿no?, de dar conducción a cómo se toman las decisiones. Recordemos que esto lo firmó el presidente José Antonio Kast, ¿no? Entonces uno dice, bueno, firmó el presidente, firmó el ministro de Hacienda y 2 ministros más, y el ministro del Interior no se entera, algo está ocurriendo, ¿no? Hace muchos años atrás pasó que el exministro del Interior, Belisario Velasco, ¿no es cierto?, cuando no se enteró de lo que se estaba ocurriendo, tomó sus cosas y dejó, ¿te acuerdas?, el gabinete de la expresidenta Michelle Bachelet. Porque claro, de alguna manera estaba siendo, como se dice, políticamente bypaseado, ¿no es cierto?, en informaciones que son relevantes. Es que esta no es cualquier decisión, porque como te digo, el efecto político lo tiene que administrar el propio Alvarado. No puede ser que en el Congreso Nacional la prensa le pregunte y él no sepa. Que es lo que se evidenció de forma literal, que él diga, no lo sé, no tengo conocimiento de esto, eso no le puede pasar a un ministro. Y esto fue no un invento de los medios de comunicación, claro, no, quedó registrado. como muy tú dices, él lo dice, después lo trata de matizar, pero finalmente lo que queda aquí es esta idea de que de alguna manera cuando el ministro y además vocero del gobierno no conoce una decisión que es políticamente sensible y que fue firmada por el presidente, ¿no es cierto?, lo que está ocurriendo es algo más profundo que una simple llamada telefónica, sino que hay un problema con la manera en que se toman las decisiones hoy día en el gobierno. Sí, acá también quería mirar la figura del Partido Republicano, donde han existido tensiones entre su presidente, el senador Arturo Esquella, y el mismo gobierno. Esta semana ha sido más tranquila, ¿cierto? Se limaron asperezas, pero hace unos días fue muy comentado este WhatsApp en donde Arturo Esquella criticaba, por ejemplo, al subsecretario del Interior, Max Pavés, que demuestra también eso a nivel de la estructura de gobierno. Está un poquito más afuera, porque el Partido Republicano es el partido del presidente, pero es un partido del gobierno, no estamos hablando del gobierno mismo. Fíjate que eso da cuenta de que a pesar de la victoria que el gobierno consiguió la tramitación de la mega reforma, ¿no?, que es una victoria legislativa, porque juntó los 26 votos necesarios para aprobarlo en el Senado y los 76 que se requerían en la Cámara de Diputados. O sea, eso lo logró hacer, pero a pesar de eso, lo que no tenemos, ¿no es cierto?, es una coalición de gobierno en forma, porque inmediatamente pasado el desafío de tener que aprobar una ley, los partidos políticos comienzan a reinstalar sus propias agendas, sus propias demandas, sus propios problemas. Lo que pasó con el Partido Republicano y su presidente, el senador Esquella, ¿no es cierto?, es que de alguna manera siguen resintiendo la manera en que se toman las decisiones. Otra vez volvemos al punto anterior, respecto en este caso, claro, del ex subsecretario de Hacienda, Rodríguez. Entonces, en cierta medida, creo que lo que está evidenciando son la dificultad todavía para hacer una coalición de gobierno y la dificultad para convertir una victoria legislativa, como la que tuvo el gobierno, en una victoria política, ¿no? Por eso que yo pondría señales o signos de interrogación, porque claro, ahora viene la tramitación de esta agenda contra el crimen organizado y el terrorismo, ACOT, que no está garantizado su triunfo. Además, los quórums son más altos, sobre todo
tres de las 30 medidas requieren una reforma constitucional. Tú no necesitas 26, necesitas 29 votos porque son 4/7 y necesitas 89 votos en la Cámara de Diputados. No es fácil conseguir eso, por lo tanto, esa victoria que el gobierno obtuvo en la mega reforma probablemente no alcance si es que hay este nivel de desorden, este nivel de ruido, lo graficamos en el caso del senador Esquella, ¿no es cierto? Pero también cuando 60 diputados, ¿no es cierto?, plantean una carta para pedirle indultos al presidente respecto del tema, ¿no es cierto?, de uniformados que tuvieron involucrados y condenados por la justicia en los acontecimientos relacionados con el estallido social. Entonces, esa falta de orden, o más bien de desorden, es lo que se expresa en estas manifestaciones, como por ejemplo la del presidente del Partido Republicano. Quedémonos justamente en la agenda de seguridad, porque termina la mega reforma y el gobierno pega esta aprobación, empalma este hito a la presentación de esta agenda de seguridad. Y así el gobierno también mantiene, digamos, valga la redundancia, el control de su agenda, ¿no? Hoy día veíamos al presidente Kast en este plan carcerbero. ¿Cómo también evalúas, Marco, estas acciones comunicacionales? Claro, bueno, es bien interesante porque lo que estamos viendo técnicamente es una acción de comunicación de gobierno. La comunicación de gobierno es aquel tipo de comunicación que tú desarrollas para conseguir apoyo y legitimidad para una decisión, en este caso para la agenda ACOT. El problema es que es un poco inédito lo que estamos viendo, que lo habíamos visto en otros países, caso de El Salvador, ¿no es cierto?, con Bukele, y a uno le parece que, claro, se exagera un poco o se trata de instalar con mucha fuerza la tematización de la agenda con el tema de la seguridad, y por eso que este despliegue que estamos viendo hoy día un poco tiene cierta reminiscencia al estilo de Bukele, ¿no es cierto?, de hacer noticia con esto, ¿no? El punto es cuán sostenible es esto en el tiempo, ¿no? Porque, claro, todas estas medidas pueden generar un impacto en la opinión pública, la gente siente que el gobierno está preocupándose del tema, pero también genera el efecto contrario, las sobreexpectativas, ¿no? Porque tú crees que el problema se va a solucionar, pero si tú ves que sí, a pesar de todo este despliegue comunicacional, siguen habiendo robos, siguen habiendo asaltos, siguen habiendo, ¿no es cierto?, situaciones que solo confirman la inseguridad, se produce, ¿no es cierto?, un quiebre en las expectativas. Porque por un lado me muestra que se están haciendo cosas, pero en la práctica, en la vida cotidiana, yo no siento que esté cambiando mi situación de seguridad y por el contrario, sigo sintiéndome inseguro. Entonces, ¿cómo calibras tú expectativas con baja, ¿no es cierto?, en las tasas de victimización? Es algo que el gobierno tiene que ponderar porque no puede estar 1, 2 o 3 semanas con un digamos, espectacularización de la seguridad en los medios de comunicación. Sobre el estilo Bukele, ¿te resuena en cuanto a la puesta en escena o hay algo más del estilo Bukele que veas replicado? No, básicamente lo que vemos son patrones del punto de vista comunicacional que uno ha observado en la manera en que el presidente Bukele ha enfrentado el tema de la seguridad en El Salvador, que son otro tipo de problemas, que es un país con una cantidad de habitantes mucho menor, todas las diferencias que tenemos, pero de alguna manera ciertos patrones en que ha llevado adelante esto que se llama el estilo Bukele, de alguna manera lo vemos hoy día, ¿no es cierto?, expresado en estas acciones comunicacionales que está desplegando el gobierno, ¿no? Vamos a ver si eso es sostenible. Probablemente las encuestas van a mostrar en los próximos días que la gente valora esto, pero la pregunta es cuánto puede sostener en el tiempo esto, porque te puede rebotar un efecto boomerang, porque las expectativas que tú instalas son muy altas, pero cuando ves que eso no tiene un reflejo en que cambie mi situación cotidiana de seguridad, puede comenzar a ser al contrario, ¿no es cierto? Por eso digo que puede tener un efecto boomerang. Ahora hablemos de la oposición, porque esta semana vimos al expresidente Gabriel Boric en la presentación del libro de Eugenio Tironi y dentro de varios puntos que abordó Gabriel Boric, habló de la figura de Carolina Toá. Dijo que no llegó a salvar los muebles. ¿Cómo le cae eso al socialismo democrático? Bueno, vuelve a plantear la división que ha existido siempre entre el socialismo democrático y el Frente Amplismo, más el Partido Comunista, ¿no? Creo que el presidente le habla también un poco a su público. Recordemos que hay elecciones internas en el Frente Amplio este fin de semana. Por lo tanto, hay que leerlo también en esa clave, ¿no? En cierta medida. Pero claro, de alguna manera la ex ministra todavía se había desplegado los días anteriores planteando sus críticas a la agenda ACOT y a cómo el gobierno la está llevando adelante. Ella decía que había que implementar muchas de las varias medidas que se aprobaron en el gobierno pasado, pero ahora esta crítica del presidente, ¿no es cierto?, lo que busca es más bien retomar un liderazgo. Cuando hay un vacío de liderazgo, alguien lo llena. Y lo que creo que está haciendo el expresidente Gabriel Boric es
volver, ¿no es cierto?, a ocupar un rol de liderazgo de la oposición que hoy día nadie tiene. Por eso que tenemos una oposición desarticulada, desorganizada, ¿no es cierto?, que no sabe cómo enfrentar los desafíos que tiene por delante. Y Carolina Toá no está tratando de hacer lo mismo porque es una voz que está bien presente en el debate. Ambos creo yo que están tratando de llenar ese vacío de liderazgo. Lo mismo está haciendo el alcalde, ¿no es cierto?, de Maipú, lo mismo está haciendo el gobernador Claudio Rego. Es decir, estamos en ese proceso que observamos que la oposición está tratando, por una parte, de buscar un camino desde el punto de vista de cómo actuar bajo una lógica de acción colectiva, pero también eso requiere de liderazgos, ¿no? Y hoy día ese liderazgo no está claro, ¿no? Y por eso te decía, cuando hay un vacío, porque lo que sí estamos claros en que hay un vacío, alguien siempre lo llena, ¿no? El vacío no se mantiene permanentemente, y lo que estamos viendo con las estrategias del expresidente Boric, la exministra Toá, el alcalde de Maipú, Bodanovich, o el gobernador Orrego, son intentar ocupar ese vacío de liderazgo. Ahora, en tu opinión, ¿salvó o no salvó los muebles de Carolina Toá cuando llegó al gobierno? Todo lo que sabemos y toda la evidencia que muestra es que sí lo salvó. O sea, en un momento, hace, digamos, 6 meses de instalado el gobierno, ¿no es cierto?, con un plebiscito del 4 de septiembre del 2022, que fue un rechazo muy contundente a ese proceso constituyente, pero también un voto de castigo al gobierno. Queda completamente desorientado el presidente Gabriel Boric y su gobierno, y el refuerzo del socialismo democrático, especialmente expresado por la figura de Carolina Toá, lo que hace es tratar de reconducir a un gobierno que se había quedado sin proyecto, porque ese proyecto fue el que había sido derrotado en el proceso constituyente. Ahora, si uno escucha la intervención de Gabriel Boric en esta presentación del libro, él dice, lo que pasa es que aquí era Carolina Toá, Camila Vallejo, yo, éramos un equipo, trata de instalar frente a esta afirmación de una Carolina Toá salvando los muebles. Él dice, éramos más. Claro, lo que pasa es que está llevando también agua a su molino el expresidente, ¿no? También lo que busca, como decíamos antes, es instalar un liderazgo, ¿no?, que pasa por él, no pasa por sus colaboradores. Y lo que estábamos viendo hasta ahora, producto de este vacío de liderazgo, es que sus colaboradores estaban tomando un protagonismo muy importante, como en el caso de la ministra Toá. Bien, Marco Moreno, me quedaron un par de temas pendientes, pero será para la próxima. Muchas gracias por el análisis. Gracias, Valentina. Buenas tardes. Y nosotros vamos a una breve pausa en la mañana informativa, pero ya regresamos con más noticias. La mañana informativa.